¿Alguna vez mientras te hallabas en la clase de matemática pensaste, esto de ninguna manera me servirá después de la escuela? Hoy posiblemente te encante la matemática. Tal vez disfrutas del desafío de resolver problemas matemáticos complejos y calcular el radio de un círculo. O tal vez tengas problemas para entender por qué despejar la X será importante en tu vida cotidiana. Independientemente de cómo te sientas al respecto, la matemática se puede relacionar con tu futuro de muchas maneras. Tal vez seas como Jorge, a quien le encanta hacer un seguimiento de las estadísticas de sus jugadores de baloncesto favoritos y le interesa usar sus aptitudes para la matemática en una futura profesión. Sin embargo, aún está intentando averiguar la profesión que tendrá. Tal vez podrías parecerte más a Britney. No odia la matemática, pero tampoco le encanta. Sabe que es importante tener un buen rendimiento en clase porque quiere obtener buenas calificaciones, pero no cree que vaya a desempeñarse como matemática o contadora. ¿O acaso eres como Jessie, quien preferiría estar en cualquier lugar que no fuera la clase de matemática? Se esfuerza por mantener el foco cuando mira una página con números y no cree que vaya a usar ecuaciones en el futuro. Jessie quiere rodar películas algún día y preferiría pasar tiempo creando cortometrajes con amigos. Sin embargo, independientemente de a quién te parezcas más, pensar con anticipación en tu futuro y en lo que te interesa podría ayudarte a descubrir la importancia de la matemática sin importar el rumbo que tomes en la vida. ¿Te has preguntado cómo las montañas rusas pueden dar vueltas a la gente en el aire o cómo tu videojuego favorito cobra vida en la pantalla? Aprender más sobre física o informática puede estar relacionado con el uso de matemática en una profesión que ames en el futuro, pero tal vez no sepas que existen trabajos de todo tipo que requieren aptitudes para la matemática, aun cuando no parezca, ya sea para calcular la exposición a la luz como director de fotografía o para crear fórmulas que permitan mantener sitios web a salvo de los hackers. Las aptitudes que aprendas hoy en la clase de matemática podrían ser prácticas para elegir la carrera con la que consigas el trabajo de tus sueños. Pero incluso si eso no es lo que buscas, aunque no lo creas, usamos la matemática todo el tiempo. Hay tareas cotidianas, como las de hacer presupuestos o ir de compras. A veces la matemática se manifiesta en tu vida de manera sutil. ¿Alguna vez intentaste cocinar una receta doble o quisiste volver a acomodar tus muebles usando un plano de planta? Así te ayuda a hacer presupuestos con tu dinero, te acerca a una carrera universitaria que no hayas considerado o te guía hacia la profesión de ingeniero en robótica. Nunca se sabe a dónde te llevará la matemática.